yo soy Miriam Espínola, soy trabajadora social. Ingresé en el hospital en el año 94, soy la segunda camada de la residencia en el hospital. En ese momento eran 3 compañeras que estaban como primera camada y yo con otras 2 compañeras. Teníamos un instructor nada más y eso era la conformación de toda la residencia. En el servicio habían más o menos 10 o 12 compañeras que trabajaban en el hospital. La mayoría trabajaba en la parte de rehabilitación, se llamaba así, larga estancia en ese momento, y tenían una cantidad más o menos de usuarios de 30 a 60 cada sala, y cada compañera trabajaba en 5 salas. Y las residentes lo que hacíamos era, en primer año en ese momento estábamos en rehabilitación, en segundo íbamos a agudos mujeres y en tercero yo fui la primera que roté por casa de prealta, que era la única casa en ese momento que era de externación. En ese momento las compañeras teníamos, cada residente tenía una compañera de planta, que era la que decíamos, e interveníamos conjuntamente con ellas. Recién en tercer año podías empezar a trabajar como un poco más sola o más aislada con pacientes de a cargo, pero al principio siempre trabajabas con compañeras. Yo en primer año en ese momento con otra compañera más que se llama Liliana Canciani, trabajábamos haciendo rondas con algún grupo de usuarios a la tarde para leer diarios, como forma de inserción de a poco, como para poder trabajar con ellos en la reinserción en la sociedad. La residencia en ese momento trabajaba mucho armando cada mes o cumpleaños en las salas, o armaba, había empezado nuestras compañeras del año anterior a trabajar haciendo campeonatos de truco por las salas de hombres. Y se trabajaba, era como el trabajo fuera del trabajo cotidiano que teníamos de atención a los usuarios, era el trabajo que hacíamos en conjunto los 6 que éramos en ese momento de residentes. Trabajábamos interdisciplinariamente, sí, en cada equipo había un psiquiatra y en algunas salas había psicólogo, en otras no, en ese momento, y enfermería. En ese momento nosotros recién empezábamos a trabajar con las compañeras que estaban de planta, entonces lo que hacíamos era trabajar a la par de ellas, junto con ellas. Todavía no se podía ver el impacto porque eran 2 años recién que empezábamos a trabajar. Después con el tiempo se empezó a ver el impacto que tuvo la residencia, al ser un poco más nosotros y también las compañeras a empezar a engrosar el cupo de trabajadoras sociales de planta. Ahí se empezó a ver el trabajo en conjunto. Hubo momentos que estuvimos trabajando más unidamente y otros no tanto. Lo que yo veo es que, por ejemplo, muchas de nosotras empezamos a trabajar de planta y estamos en cargos de gestión ahora, que en ese momento cuando yo ingresé ni se pensaba eso. Estamos como jefaturas de sala, en salas que en ese momento se llamaban de rehabilitación y ahora son de larga estancia. Eso en ese momento que nosotros ingresamos no teníamos pensado eso que se podía dar, ni tampoco ingresar a las plantas del servicio, era trabajar y ver cómo se trabajaba en un hospital, porque también trabajamos en la parte del hospital general, entonces después que ingresé trabajé en el hospital general. O sea, fue todo un proceso que se fue dando con cada uno de nosotros dentro del servicio. Las compañeras que estaban de planta ya venían trabajando ellas antes de la ley en proceso de externación y en procesos para crear talleres productivos, lugares donde los usuarios puedan trabajar y exponer su trabajo. Ya venían ellas trabajando antes de la ley esa. Después con la ley se reforzó eso y se pudo hacer un poco más concreto y empezar a pedir otro tipo de ayudas económicas y otras cosas que ellos necesitaban, pero ya se venía trabajando eso. En el 2012 empezamos a trabajar en el teatro, en la reconstrucción del teatro. Fue arduo porque veníamos sábados, domingos, feriados a trabajar, a pintar, a arreglar, hacíamos, inclusive muchos traíamos familiares, amigos, lo que sea, como para poder ayudarnos a trabajar. Después tuvimos también la venta de los pan dulces que habíamos coordinado con la dirección del hospital para que sea el dinero como para que se pueda restaurar el teatro y se transforme en un lugar donde los usuarios puedan hacer uso de eso. Nosotros trajimos en ese momento, me acuerdo que se habían traído orquestas, se habían traído círicos, se habían traído un montón de cosas como para que festejar diferentes momentos y eventos del hospital. Porque vos ves que lo que trabajaste hace un montón de años y un montón de esfuerzo que le pusiste se está generando que los usuarios puedan utilizar y puedan hacer exposiciones de sus trabajos. Eso es lo más lindo, es mostrar el trabajo fuera del hospital. Bueno, yo soy Camila, soy trabajadora social del servicio social de este hospital.
desde el 2010. Estoy en planta permanente, pero previo a ingresar en planta permanente hice la residencia en este hospital. Ingresé en el 2005 y egresé en el 2009. Tuve un periodo donde me fui porque no había todavía la continuidad que se estableció unos años a posteriori. Ingresé directamente en el servicio de agudos mujeres, donde hoy continúo actualmente desempeñándome como jefa de sala en el segundo periodo concursado este año, hace unos poquitos meses. Para mí la residencia fue un espacio de formación muy importante, donde atravesé unos años súper ricos en cuanto a lo formativo, en cuanto a lo disciplinar, donde conocí grandes personas, no solo del servicio, sino a nivel institucional. Creo que se construye un perfil de profesional súper crítico. Se ha construido una residencia, se ha ido fortaleciendo en lo que es la construcción de conocimiento propio en cuanto a todo lo que vamos trabajando, y eso es súper importante. Hemos podido, digamos, verlo reflejado en un librito que se hizo en conjunto con Ana Arias, no recuerdo el año, pero bueno, estaba Marcela Reicher como jefa de servicio en ese momento, y fue una experiencia súper importante donde trabajamos gente de planta y gente de la residencia. Y bueno, para mí eso, la residencia me permitió empezar a fortalecer todo lo aprendido en el grado y empezar a utilizar como el ejercicio de la interpelación intelectual en una dinámica con el hacer profesional diario todo el tiempo. En relación a la inserción del trabajo en el sistema de salud público y puntualmente en este hospital, yo creo que la consolidación del servicio se ha visto en lo que hoy somos, en un servicio de 50 personas entre residencia y planta, y la constitución, de los profesionales que los formamos, se ve reflejado en el hacer cotidiano, no es casual, más allá que el marco de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental nos permitió otras disciplinas concursar cargos de gestión, como fue mi caso y es el de otras colegas que desempeñan cargos de función también en salas de internación. Nos ha permitido, viabilizar otra modalidad de asistencia en este hospital, donde la mirada era desde una perspectiva más hacia lo asilar. Creo que nosotros aportamos una herramienta que favorece a esto, a la lectura crítica, a la inserción de las variables de análisis que todo el tiempo o muchas veces se intentaron dejar por fuera de los motivos de internación, y que nosotros todo el tiempo los ponemos en juego, hacemos que todo el tiempo generar interpelaciones. Nosotros, todo el tiempo estamos buscando esa ruptura con lo instituido. Yo creo que tiene que ver con eso, con empezar a desandar caminos y empezar a construir redes, fortalecer espacios de autonomía en el proceso, no solo de la externación, sino también de que el proceso de la internación tenga, un sustento diferente a lo que antes era solamente desde una mirada asilar y de una mirada donde solo se compensaba una situación de crisis. Y estamos todo el tiempo en eso, exigiéndonos repensar las prácticas, y creo que ese ejercicio, que lo podemos trasladar al equipo en conjunto de la sala, es algo que traemos un montón nosotros y que lo vemos, por lo menos en el servicio donde estoy yo, lo volcamos todo el tiempo y lo hacemos jugar. Mi nombre es Valeria Laura Carosela, actualmente soy jefa de servicio de trabajo social del hospital desde el año 2020. Empecé mi trayectoria profesional acá en el año 2006, cuando recién me había graduado. Fui residente. Lo que me interesaba contar es que este servicio, a lo largo de todos estos años, ha tenido una fuerte impronta en relación a promover los derechos de las personas internadas
tengo así como recuerdos significativos de ese momento, del 2006, 2007, 2008, cuando con las compañeras de la residencia llevábamos adelante iniciativas que hoy pueden parecer muy habituales, pero que en ese momento tenían que ver con una fuerte apuesta por reconocer derechos de las personas internadas. Por ejemplo, el tema de festejar los cumpleaños en las salas. En ese momento lo trabajábamos pensando en el derecho a la identidad de las personas y en recuperar algo de su singularidad. Se hacía una comida especial, una torta, y tengo así una imagen de una vez en un festejo en una sala de rehabilitación, donde era un festejo con música, con comida distinta, toda una cuestión más de ceremonia porque queríamos darle importancia a eso. Y cuando llega la comida no había cubiertos. Entonces, un poco todas esas prácticas deshumanizantes del manicomio fueron las que siempre intentamos nosotras romper, pasito a pasito, de a poco. Muchas compañeras de acá han tenido un fuerte protagonismo en relación, compañeras y compañeros, en relación a transformaciones muy importantes para la población, sobre todo de larga estancia, en relación a la apertura de puertas, la dignificación en las condiciones de vida. La coordinación actual del servicio está conformada por 3 personas que somos residentes, que hemos sido residentes. En el caso de la jefatura de sala es importante decir que es un cargo que se logró después de muchos años que una compañera estuvo ad honorem. Y ahora estamos como peleando la incorporación de una jefatura de unidad, porque pensamos que con el crecimiento que ha tenido el servicio es necesario que seamos 3, de hecho venimos trabajando así, pero estamos por la formalización de eso. Respecto a la residencia, también fui instructora durante casi 7 años. Me parece importante rescatar el carácter colectivo de la residencia, la posibilidad de debatir sobre lo que se hace, de problematizar todo el tiempo el trabajo cotidiano, de poder reconocer las interpelaciones que implica trabajar en el campo de la salud mental en general, de la salud pública en particular. Pero hay una cuestión de lo colectivo, de la grupalidad que es fundamental en ese primer tiempo de trabajo y después en adelante. Me parece que es muy importante de revalorizar nuestro rol como servicio en relación al reconocimiento de los derechos. Mucho trabajo en torno a la documentación de las personas, que puedan tener su DNI, que puedan acceder a algún ingreso económico, todas condiciones para poder pensar en externaciones. Esos pequeños actos cotidianos que todavía vamos haciendo, que tienen que ver con servir a la salud de manera integral, con propiciar la interdisciplina, los debates, son chiquitos pero son transformadores, y por ahí quienes estamos desde hace más tiempo hoy visualizamos cambios que quienes recién ingresan no, como por ejemplo que en la guardia de salud mental ya no se discuta la presencia del trabajo social. Después, muy importante en términos del servicio, la cantidad de colegas que han ingresado de la residencia. Eso ha sido una decisión política también de todas las jefaturas que han estado, las jefaturas de servicio, y continúa en relación a garantizar o intentar promover el ingreso de las personas que hacen la residencia. Y después la cantidad de colegas que tenemos que han concursado cargos de función y hoy por hoy son jefas de servicios, de salas, de unidades, donde se trabaja siempre con una perspectiva comunitaria y de promoción de derechos. Pero lo más gratificante o valioso y que en cierta forma te renueva las esperanzas, la expectativa de que es posible transformar algunas prácticas, es ver gente que por ahí conocí cuando era residente, que hoy está viviendo afuera del hospital y que está teniendo otras posibilidades. Importante en relación a la dignidad de las personas. También desafíos de todo lo que implica, ¿no? Volver a estar en un barrio y por supuesto a nivel más disciplinar todo lo que nos genera, lo que falta, digamos. Siempre a mí me importa como reconocer todo lo que está, porque hoy por hoy parece como muy común, la pensión por discapacidad, el pase de transporte, el SUPEVA, pero no son recursos con los que hayamos contado siempre, incluso muchas veces quedan como ligados a la gestión de cada momento.
bueno, esas cuestiones materiales son importantes. Seguimos teniendo un montón de desafíos en relación a lo que falta, que tiene que ver también con el primer nivel de atención, con las condiciones de vida de las personas. Pero bueno, realmente se ha logrado mucho en estos años. Tal vez es necesario seguir profundizando en relación al trabajo de promoción con las personas que no tienen conocimiento respecto a la enfermedad mental o a las personas que han transitado internaciones prolongadas en instituciones como esta, porque muchas veces se idealiza la comunidad, pero es importante trabajar con quienes reciben, quienes van a ser vecinos y vecinas de las personas que se van del hospital. Después también me parece importante que dentro de lo que sería ya trabajo social en general, hay colegas que están trabajando en la creación de políticas públicas y en la implementación de la ley y de los distintos instrumentos legales que existen, que eso también es un aporte muy valioso en términos profesionales. Cómo esa experiencia se traduce en marcos que después son los que nos permiten también tener más fuerza en los planteos que hacemos. Que bueno, que hoy por hoy no está en discusión que la residencia forme parte del servicio, que se ha logrado un vínculo muy constructivo y que todo eso es gracias al compromiso que tenemos profesional de todo el plantel en formar colegas, siempre con una mirada de promoción de derechos, de defensa de la salud pública y de seguir creciendo en términos profesionales, porque entendemos que eso redunda en la mejora de las condiciones y la calidad de vida de las personas con las que trabajamos. Hola, mi nombre es María del Mar, soy trabajadora social, formo parte de este servicio, actualmente de la coordinación, y trabajo también en Sala E del servicio de rehabilitación. Bueno, muy contenta con este evento, con encontrarnos a festejar los 30 años de la RESI, del cual fui parte, desde el 2008 al 2011. Nada, eso, la RESI, la verdad que fue un momento, haber transitado por la residencia, importante en mi vida y también en lo profesional, por la formación, por ser parte de la salud pública y bueno, y también por lo que, digamos, lo que significa la RESI en relación a estar con otros, a un trabajo colectivo, a estar acompañados y bueno, yo creo que esa es una de las cuestiones que, ¿no?, las fortalezas que podemos pensar de esta RESI, ¿no? De lo importante que es esto de trabajar con otros y sobre todo por la complejidad de lo que significa nuestro laburo, la importancia de que otros estén ahí para apoyarnos y también para discutir y para pensar. Bueno, eso lo pienso como una gran fortaleza de todas las RESI, sobre todo de esta RESI del CORN, que también posibilitó también, bueno, después mi inserción también como profesional de planta, en la continuidad en un momento que justo en ese momento se empezó a dar un movimiento de que las RESI se incorporaran al sistema de salud y bueno, fui creo que una de las primeras que tuvo continuidad y eso la verdad que fue muy importante y también en el marco de muchos cambios y pensando, digamos, lo que fue mi tránsito por la RESI, también lo pienso en el marco de la aprobación de la ley, que la verdad que primero que fue un antes y un después y también en relación a lo que implicó, a la movilización, a estos aires de cambio, de celebrar lo colectivo y de que era posible pensar otra salud y otra salud mental, digamos, con derechos, cosas que uno se venía planteando o venía obviamente trabajando al interior del hospital, en su día a día, de instalar la cuestión de discutir prácticas, pero bueno, esta ley, bueno, abrazaba un montón de causas y de cosas que veníamos planteando y trabajando y nos venía a dar un marco donde poder seguir discutiendo y peleando, ¿no? Y bueno, y actualmente en relación a mi inserción en una sala de rehabilitación, bueno, como RESI también, fue uno de mis primeros encuentros con el hospital y lo importante de ver, porque en realidad, bueno, en estos 10 años cómo se fueron transformando las cosas, aunque bueno, obviamente uno siempre
piensa que faltan un montón de cosas y también es crítico con eso, en realidad es importante siempre tener presente cómo se fue transformando. Y la Resi como la residencia, digamos, como un actor importante también en este proceso de transformación, porque bueno, en esto, al interior primero al interior de la Resi pensando, discutiendo, y también esto llevado al interior de los equipos, digamos, de desnaturalizar prácticas, poner en la mesa discusiones y bueno, y todo el tiempo, y sobre todo teniendo como ese faro o ese horizonte de restitución de derechos. Y bueno, y como trabajadora social, ya de planta de este hospital, digamos, un poco historizando y como residente, haber transitado por espacios también, o por salas de rehabilitación, como en las que estoy trabajando actualmente, poder ver o poder ser parte de estos cambios donde en primer momento íbamos a las salas y las personas tenían las puertas cerradas con llave de los comedores, no se podría salir libremente, había permisos de salida, y estar hoy en día participando de procesos de externación donde personas después de 20, 30, 40 años están pudiendo pensar en vivir en el afuera, en la comunidad, y acompañar esos procesos también es muy gratificante. Mi nombre es Laura Sandoval, empecé la residencia en el año 2009. Yo soy Andrea Tomasín y empecé la residencia en el año 2011. Actualmente estamos juntas trabajando en el equipo móvil. Desde el año 2020. Que pertenece al servicio de apoyos en comunidad, que es un nuevo servicio dentro del organigrama institucional. Bueno, en el servicio de rehabilitación yo hice gran parte de mi rotación de residencia, pasé por el SER, por Sala E, después roté por los agudos. En ese momento y pude rotar por uno solo de los centros del Centro Basaglia. Siempre me pareció como difícil pensar en salud en un contexto restrictivo desde este hospital de salud mental. Y lo que me permitía la Resi era volver siempre al equipo y ahí, bueno, me sentía alojada y acompañada con todas las dudas que me surgían, el malestar que me traía a trabajar acá o las alegrías mismas las podía compartir con un grupo de colegas, que lo que te permite es como que te ejercita en intentar formar parte de equipos que van armando sus proyectos, de sus tareas, definiendo sus objetivos, y la verdad que ese entrenamiento a mí me parece un desafío constante hasta hoy en la actualidad. Me parece que la Resi trae eso, el trabajo interdisciplinario, la posibilidad de conformar equipos, de apropiarse de esos espacios de participación e ir entre varios trabajadores de diferentes disciplinas, ir pensando colectivamente horizontes nuevos para estas instituciones. Bueno, por ahí, cuando yo ingreso en el 2011, hacía muy poco había salido la ley de salud mental, entonces por ahí en la mayoría de las rotaciones te encontrabas como poniendo sobre la mesa intervenciones con usuarios, prácticas y demás, que no solo tienen que ver con esta institución en particular y cosas que ocurren en esta institución en particular, sino también por la nueva ley en ese momento que ponía en discusión cuestiones que por ahí se venían desarrollando de alguna manera y había que empezar a cambiar. Cuando ingresamos en rehabilitación es más o menos el mismo proceso, es empezar a poner en discusión cosas que sucedían y que no iban acorde ni a la ley ni a las prácticas actuales y que había que repensar. Entonces ahí la residencia la verdad que aporta muchísimo el tema de poder pensar cada intervención, de poder armar equipo, de poder también poner en discusión con el otro, poder pensarse, preguntarse sobre las intervenciones que uno hace. Me acuerdo que nos recibió el director de aquel momento y nos planteó como que había 900 personas, entre 900 y 1000 personas internadas en este hospital. Yo caminaba por el predio porque bueno, en la Resi nos mostraban cómo era todo el lugar y
pasamos por los diferentes servicios a conocer y la verdad que la foto de ese momento no tiene nada que ver con la foto actual. Mucha gente en los patios, gritándonos, pidiéndonos cosas. A veces solamente me daba la sensación que lo único que hacíamos era poder tomarle la mano a alguien, pero después yo me di cuenta que quizás eso que para mí me parecía insignificante, a otro era vital, digamos, ¿no? Hoy la posibilidad que tenemos de trabajar en el equipo móvil dentro de lo que es el servicio de apoyos en comunidad, que es un servicio que se gesta a partir de estos equipos comunitarios que salen del servicio de rehabilitación, sí es como un externarse con las personas para nosotras. Hoy el desafío es otro, que implica cómo es una integración comunitaria, cómo trabajar ahí, profundizar esa integración, es lo que nos convoca ahora a pensar y a profundizar ese proceso. Soy Camila Zerboni, hice mi residencia entre el año 2012 y 2015. Actualmente estoy trabajando en la dirección asociada con Belén Marueli. También estoy coordinando interinamente el servicio de atención en crisis de hombres y estoy coordinando el área de derechos humanos. Y también soy integrante del movimiento por la desmanicomialización en Romero. Mi recorrido durante la residencia fue principalmente en esos años en el área de rehabilitación y subagudos. La mayoría la hice en ese sector del hospital, también estuve en el CAPER, que fue una experiencia que no sé si se repitió, pero fue la primera vez que una residente rotaba en el CAPER. Así que mi trayectoria fue principalmente marcada, ¿no?, por lo que es el área de rehabilitación y eso creo que en algún punto marcó mi formación y mi desarrollo a lo largo de todos los años que siguieron posteriormente a la residencia, que continué trabajando principalmente en rehabilitación, en una época donde recién se estaba instalando el trabajo social en las salas con trabajadores específicos designados para eso. Así que el paso por la residencia me hizo ver la desolación total que había en las salas, con la gente encerrada en los comedores, con la imposibilidad de salir al predio, con el castigo y con la falta de los abordajes interdisciplinarios. Ante esa desolación que veíamos en rehabilitación con más de 600 personas, en el 2015 empezamos 3 compañeras a ser designadas al área de rehabilitación, repartiéndonos esa cantidad de gente entre 3 compañeras y lo que nos permitió fue empezar a formar en rehabilitación un grupo humano, un colectivo de trabajo que para mí fue lo que hizo la diferencia respecto a las posibilidades de transformación que estamos viviendo hoy en día, en poder convocarnos, autoconvocarnos como trabajadoras con la necesidad de plantear otros tipos de abordaje y también de contención entre nosotras que nos veíamos en el cotidiano y de poder generar transformaciones realmente estructurales en este hospital. Por eso también mi participación en el movimiento por la desmanicomialización en Romero me parece que fue clave y es clave en todos los abordajes y en los espacios en los que habito. También esa desolación y la historia de la gente que estaba institucionalizada por muchas décadas, personas que siguen todavía hoy, que llevan 60 años internadas, te hacen repensar en estas historias, en los procesos de vida, en todo lo que han pasado y entender que para entender la salud pública, los abordajes de salud mental históricamente, teníamos la posibilidad de hablar con la gente que lo tuvo que vivir, padecer y sobrevivir en carne propia, y eso hace hoy que también la coordinación del archivo en el que actualmente estoy designada tenga esa impronta del reconocimiento a las víctimas del manicomio, que sea la recuperación de la memoria de todos los procesos que se vivieron en el hospital, poder reconocer que históricamente en el hospital hubieron personas que buscaron transformaciones en diferentes épocas, con diferentes características, y es una tarea, digamos, de nuestro archivo poder recuperar esos documentos con esta mirada, que no sea una mirada desde la medicina hegemónica, como históricamente tienen los hospitales en general, sino que pueda reconocer la lucha de los trabajadores y las trabajadoras que buscaron en todos los años, de 1884 hasta la actualidad, las mejoras en la salud, las mejoras en las personas que estaban acá internadas o que se atendían, y también el reconocimiento de todas las personas que pasaron por el hospital. El trabajo en el área de derechos humanos es
un trabajo que designó en el último año, lleva un año, en todos los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, en un acuerdo de trabajo entre la Dirección Provincial de Hospitales, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que cada hospital cuente con un área de derechos humanos que está designada principalmente a trabajar en todo lo que es la recuperación de los archivos, como también en diferentes proyectos y programas, por ejemplo, la toma de sangre para identificación de personas desaparecidas, y otros que tienen que ver principalmente con identidad y con memoria. Y es importante para mí destacar que este hospital, además de que tiene un reconocimiento muy importante a nivel provincial en lo que es el trabajo con archivos, que es una de las patas del área de derechos humanos, que también está conformada principalmente por trabajadoras sociales y por acompañantes terapéuticas, que es una característica que también estamos viendo que se empieza a repetir o que se empieza a tomar en otros hospitales, donde la mayoría de las áreas de derechos humanos están coordinadas por trabajadoras sociales, igual que los archivos, y por acompañantes terapéuticas. Una de las cosas que me permitió ver mi paso por la residencia y también lo que decía respecto al trabajo en rehabilitación, desde la desolación hasta la construcción colectiva de los procesos de transformación y el empoderamiento de los trabajadores para poder generar las propuestas y lucharlas para que se puedan llevar a cabo. Me parece que también mostró en todo el hospital, pero bueno, a partir del trabajo fuerte también en rehabilitación, es la importancia del trabajo social en los aportes a la construcción de equipos. Que creo que eso es algo que me enseñó el hospital y que me enseñó ir teniendo la posibilidad de recibir nuevos trabajadores y nuevas disciplinas que se sumaban a los espacios en los que estaba trabajando, que capaz que nunca habían estado, como acompañamiento terapéutico, por ejemplo, o las terapias ocupacionales. Y creo que nuestra posibilidad de una mirada transversal, en red, integral, es muy potente para la conformación de los equipos, y que considero que a veces tal vez quedamos en la queja como si nosotras no convocamos o si nosotras no pedimos algunas reuniones en los equipos no suceden, y yo creo que justamente la potencia de trabajo social es poder ser esa representación que al convocar es escuchado, digamos, y tenido en cuenta para generar las redes y los espacios de equipo y de transformación colectiva. Mi nombre es Florencia Bargioni, soy trabajadora social, hice la residencia en este hospital, entré en el año 2013. Ya en segundo año estábamos en la guardia de salud mental, que era toda una cuestión novedosa por la que nuestras compañeras habían como luchado antes bastante para la incorporación de trabajo social en la guardia. Empezábamos yendo con una residente más grande, una superior. Fue una experiencia muy marcadora, como toda la residencia, que yo siempre defino como una experiencia de vida, al margen de que también es una experiencia profesional. Es la situación que se daba en la guardia de encontrarnos con situaciones en las que pensar un tipo de intervención, que se pretenda que tengamos otro tipo de intervención, más todo lo que no conocíamos, más por ahí esperar al día siguiente para consultar con nuestras compañeras que hace más tiempo estaban en el hospital. A su vez, una particularidad que tenían las guardias en aquel entonces era que, el trabajo social se estaba recién incorporando, no era una disciplina que estén demandando, era una lucha estar en ese lugar, una lucha que ya habían encarado nuestras compañeras, y pasaba muchas veces que para una entrevista, trabajo social afuera. Entonces iba a psiquiatría, psicología, y el trabajo social tenía que como pelear por ocupar ese espacio, entonces era complejísimo estar ahí. De nuevo lo mismo, de mucho aprendizaje, también de lucha. Después, la ley ya tenía algunos años, pero también era una herramienta sobre la que nos apoyábamos para estar ahí. En aquel entonces no había trabajadoras sociales de guardia, de contratadas, digamos, de planta. Ahora sí, como digo, cosas que se fueron modificando. Después de haber estado 3 o 2 años y medio en el SAC, en el Servicio de Atención en Crisis, entro al Hospital General, al servicio de enlace, y después de unos años paso al servicio social del Hospital General, donde actualmente estoy. Trabajamos mucho con situaciones que nos llevan planteadas por otros servicios, generalmente médicos, generalmente de especialidades médicas,
En general tenemos una entrevista con el profesional que hace que esta interconsulta, a ver qué es lo que lo motiva, qué es lo que hace que convoque al trabajo social, y nos acercamos también a hablar con aquella persona, con aquella familia. Y bueno, tratamos de ir desarmando un poco cuál es la problemática que se presenta. Muchas veces las personas llegan al servicio social de manera espontánea, por alguna inquietud, porque se enteraron de algo. Bueno, en la mayoría de los casos hacemos un acompañamiento de la persona, ya sea por la trayectoria dentro del sistema de salud, por alguna cuestión que esté desordenando o alterando su vida cotidiana. Esa parte en lo personal me parece la más rica y la más linda, por ahí poder articular con instituciones que forman parte de la comunidad en la que vive aquella persona o aquella familia. Actualmente estoy en el Ministerio de Salud en un cargo más de gestión, que tiene que ver con cuestiones mucho más globales de la provincia, más numéricas, de estadísticas, de tasas. Me parece sí importante y por ahí como que siempre me sirve mi trayectoria y el paso por el hospital en el punto de que cada persona que conocemos es una cara, una historia dentro de esos números, una complejidad que no se puede, digamos, cualificar en ninguna tasa, digo, lo que implica llegar a los 1000 motivos por los que una persona no accede al sistema de salud. Nunca pueden ser un número, digo, sí se entiende que para cuestiones de gestión, para pensar en una política, pero siempre me parece fundamental eso, como que la historia de una persona tenga nombre, tenga apellido, no se pierda. Y bueno, y al revés al mismo tiempo, por ahí esto, como pensando a veces también en números o en la totalidad de la provincia, sí, la historia de una persona es la historia de un montón de gente que quiere acceder al sistema de salud, que no pudo, que es falente. En ese sentido, es como que soy defensora absoluta de la residencia, del laburo en el hospital público, de fortalecer el sistema de salud, de formarnos. Bueno, como decía, para mí es una experiencia de vida la residencia. Mi nombre es Alexis Quez, soy licenciado en Trabajo Social. Hice la residencia en este hospital desde el 2014 al 2017. Pasé por varios servicios del hospital, puntualmente servicio de subagudos en sala de ingenieros, servicio de agudos en agudos mujeres. Estuve en el servicio de externación, en el centro de día Pichón Rivier, en el hospital general, en la sala en el piso de clínica, donde estuve 7 meses. Bueno, tuve la oportunidad, por suerte, durante la residencia de conocer prácticamente todos los servicios del hospital, lo cual, bueno, fue obviamente una experiencia formativa impresionante, ¿no? Creo que es una manera muy buena de salir del mundo académico y empezar el recorrido de la práctica profesional que tienen las residencias, y puntualmente esta ha sido una residencia donde siempre estuvimos súper acompañados, y bueno, muy enriquecedora toda la experiencia, obviamente. Es una impronta de este hospital, siempre de esta residencia, quiero decir, siempre apostar a la territorialidad, y en ese sentido, bueno, tuve también la oportunidad, quizás me marcó mucho porque fue la primera vez que me tocó rotar por servicios que no fueran específicos de salud mental, entonces, trayendo toda la trayectoria que yo traía de salud mental, ir al territorio y poder trabajar esas mismas temáticas en otros dispositivos no específicos, creo que fue muy enriquecedor, y a la vez aprender un montón de cosas ahí, por ejemplo, estaba en la consejería de pres y posaborto, y después poder traer toda esa cosa no interna del hospital, no endogámica, hacia adentro, y poder eso replicarlo y pensarlo en otros espacios dentro del hospital, creo que fue muy enriquecedor. Desde sala de ingenieros, que me hizo conocer lo que era la realidad de las salas, el centro de día Pichón Rivier, que me aportó la perspectiva de lo diferente que es pensar la salud mental dentro de una institución, a pensarla en el territorio, sin esas lógicas institucionales tan cotidianamente presentes, ¿no? Porque bueno, el manicomio es una forma de pensar, no es solo el edificio, ¿no? Agudos mujeres también es lo que uno conoce y aprende en los servicios de agudos, es algo que por ahí tampoco ve en las internaciones de larga instancia y en las externaciones. Para alguien que no viene específicamente de una formación, sí, como le decimos nosotros,
conocer el momento agudo del padecimiento también es sumamente revelador. La práctica de trabajo social tiene esto de construir redes, de pensar con otros. También tiene una cuestión epistemológica que creo que la epistemología del no saber, ¿no? De siempre estar indagando más, aprendiendo de compañeros de otras disciplinas, obviamente, no pararse desde ese lo sé todo, sino desde, bueno, cómo indagar otras dimensiones del padecimiento mental que por ahí no se habían pensado hasta el momento, de cada situación, conocer otros actores, todas esas múltiples visiones, tomarlas y lograr que eso sea una reconstrucción coherente de una situación problemática, creo que es lo que muchas veces intentamos aportar desde el trabajo social, y bueno, al no tener esta especificidad tan definida, estamos ahí, ¿no? Siempre en la búsqueda de qué es lo que pasa, de qué más es lo que está pasando en cada situación. Después de terminar la residencia en 2017, entré a una sala de rehabilitación, estuve 6 años en sala E, donde trabajamos muchísimo en pos de las externaciones, recuperación de las habilidades de la vida diaria. Y obviamente me atraviesan el cuerpo un montón de situaciones, todas distintas. Me parece que también aprendí a a tomar aprendizajes que después puedo replicar en otras situaciones, y a también a entender la singularidad de cada persona, y que hay cosas que no se repiten, y que hay cosas de cada persona que por ahí no se comparten. Pero bueno, te digo, hemos tenido situaciones desde una mujer que un día se cansó de estar internada en la sala, fue a hablar con una amiga, consiguió una habitación en una pensión, y a la semana estaba haciendo los bolsos porque se externaba, sola. Porque un día porque bueno, obviamente lo hablábamos en el equipo, y ella un día lo decidió, y de ahí en más fue a acompañar la mudanza y acompañarla en la pensión, porque ya está, y nunca más volvió a internarse. Hasta situaciones que, bueno, tuvimos que trabajar muchísimo día a día en distintos talleres, en distintos espacios de reflexión, formativos, lúdicos, esa recuperación de las habilidades de la vida diaria. También tuvimos que observar y aprender a reconocer límites cuando las internaciones por ahí no se podían sostener, límites profesionales, límites de los recursos que hay para sostener externaciones, límites de las mismas personas que a veces no lograron sostener esas habilidades de la vida diaria. Obviamente me quedo con un montón de experiencias súper ricas de mujeres que han podido volver a vivir con sus familias después de décadas de estar acá, grupos que logramos construir, vínculos que se lograron sostener y que hoy en día sostienen casas de externación. Bueno, experiencias de todo tipo, mucho trabajo, como te digo, ¿no? Mucho inventar y reinventar en el proceso, porque uno aprende a reconocer que no sabe y que ante cada situación hay que pensar nuevamente todo. Yo hace 8 meses que pasé de estar en rehabilitación a estar en la guardia. La verdad que fue un cambio de chip completamente distinto, es volver a estar en contacto con eso agudo, inminente, urgente, donde bueno, por ahí en rehabilitación los tiempos son mucho más largos, o al revés, uno aprende a trabajar la propia ansiedad para acoplarse un poco a los tiempos reales de las personas con las que estamos trabajando, que llevan, como digo, décadas institucionalizadas y que tienen otros tiempos. Bueno, en la guardia fue volver a cambiar el chip y aprender inmediatez absoluta. Yo tuve la particularidad de entrar en el hospital junto con mis compañeras de año en el 2014. Fue algo muy particular porque creo que nosotros entramos naturalizando completamente que el hospital estaba intervenido. Entramos un mes después de la intervención del hospital, escuchando bueno, el rum rum de que se venía, de que de repente iba a haber jueces recorriendo el hospital y que iba a haber una mesa judicial, y creo que llegamos a presenciar un momento de quiebre que en el momento para nosotros era lo normal, digamos, estamos conociendo un hospital nuevo y en este hospital pasa esto, bueno, es parte de todo lo que no conocemos, pero bueno, sí, por ahí poniéndolo en retrospectiva, ¿no? Y sobre todo, mientras más uno va conociendo la historia completa del hospital, se da cuenta que entramos en un momento particularmente álgido y que de ahí en adelante, bueno,
todo fue distinto, evidentemente, aunque no hayamos conocido lo anterior. Todo el tiempo desde que entramos nosotros a la residencia ha sido de espacios de debate, de reuniones de equipo, de instaurar la interdisciplina, de construir criterios conjuntos, un montón de cosas que por suerte nos tocó presenciar. Creo que también como trabajadores sociales nos ha servido mucho todo este movimiento para reconocernos parte de los equipos interdisciplinarios, para reconocer toda esta lectura integral que podemos hacer de las situaciones de salud mental. Mi nombre es David Norro, fui parte de esta residencia que queremos mucho, arranqué en el 2017, me incorporé acá al hospital como residente con otras compañeras y compañeros. La verdad que fue una experiencia maravillosa y formativa y enriquecedora, tanto a nivel personal como colectivo. Pudimos rotar por distintos lugares del hospital, conocer a fondo cómo es el padecimiento mental en sus distintas expresiones y cómo abordarlo. Y bueno, aprendimos mucho como colectivo de las distintas rotaciones. Pasamos por una rotación de guardia, que es un proyecto que culminó con el ingreso a planta de trabajadores sociales, que eso está bueno remarcarlo, es un proceso colectivo histórico de mucho tiempo de incorporación de la guardia de trabajadores sociales. Y bueno, fuimos parte de ese proceso. En el momento que nosotros hicimos la rotación por guardia no había referentes de guardia. Hoy a la fecha yo soy referente de guardia, lo cual es bastante emocionante. Después estuve por el Hospital General, también un proceso muy lindo, donde pudimos discutir toda la cuestión del IBE y el ILE con la consejería. Pudimos estar participando en los centros de externación comunitaria. A mí me tocó participar en el Basaglia. Yo creo que la residencia es uno de los espacios, si no el fundamental, donde uno se puede formar y trabajar a la vez. Muchas veces cuando un trabajador social se egresa de la facultad, como me pasó a mí, yo trabajé en otros lugares, en otras zonas, trabajé en niñez, trabajé en otros lugares y no existió ese acompañamiento que existió en la residencia. La residencia realiza un acompañamiento del proceso, no solo formativo, sino laboral. Y es un aprendizaje para nosotros y nosotros como trabajadores sociales fundamental, porque son 3 años que te formás articulando la práctica y la teoría, articulando la asistencia con la lectura y el análisis y de las reflexiones teóricas, y es algo que no existe, ese nivel formativo y esa calidad de formación no existe en otros ámbitos. Por eso es tan importante que quienes egresan puedan, si les interesa el ámbito de salud, puedan ingresar a las residencias. Por eso nosotros peleamos mucho durante todo este proceso por una especialización, para que se nos reconozca una especialización en el ámbito de salud, porque la formación es, desde mi punto de vista, muy superior a la que puede generarse en un ámbito privado o en otro ámbito, digamos. Nosotros cuando rendimos el examen para ingresar a formar parte de la planta permanente del hospital, por lo menos en el examen que me tocó rendir a mí, yo lo que puse era que nosotros necesitábamos ir más allá de lo que se mostraba como un síntoma o una demanda por parte de la población y tratar de ver un poquito más allá de eso y poder hacer un análisis de esa situación. Y lo que nosotros, el objetivo fundamental que tenemos es generar accesibilidad a la población, digamos. Ese es otro de los puntos que rendimos en el examen y que pusimos en el examen y que lo intentamos practicar durante todos los años que estuvimos dentro de las residencias, cómo nosotros como profesionales generamos accesibilidad a la persona que viene a atenderse, a la persona que tiene un padecimiento mental, cómo tratamos de sortear esas barreras burocráticas, institucionales que tiene el sector y hacemos que la salud pública pueda llegar a la mayoría de las personas que lo necesitan.
Para nosotros ese es un posicionamiento ético, un posicionamiento político. A través de eso podemos brindar, hacer que un derecho se cumpla con respecto a la comunidad que viene a atenderse al hospital. Así que ese es un eje que lo trabajamos tanto en la residencia y después cuando nos recibimos también, por ahí de distinta manera porque ya estamos instalados en un lugar, entonces lo que queremos es mejorar ese lugar, mejorar la accesibilidad. Y parece que el vínculo con la comunidad está desde el punto de vista de cómo le generamos accesibilidad a la persona que viene a atenderse. Soy Consuelo Selvagio, soy licenciada en Trabajo Social, terminé la residencia este año, así que hace 2-3 meses más o menos que ingresé acá al hospital, pero desde el 2020 que hice la residencia. Fue un contexto raro porque fue el contexto de pandemia. Nosotras ingresamos en octubre, fuimos la primera camada que ingresamos más tarde, entonces fue como rara nuestra inserción porque no nos podíamos encontrar con nuestras compañeras y todo, pero a la vez muy acompañado, o sea, más allá de eso, tanto de la residencia como de las profesionales que estaban de planta, nos fueron acompañando como en ese proceso de inserción que sobre todo el primer año es como más complicado. Yo ya la agarré medio finalizando a fines del 2020, pero era un poco raro porque llegabas y de repente tenías las salas aisladas, no podías venir al servicio, entonces era como que estabas muy expuesto y calculo que la gente que transitó toda la pandemia habrá sido peor del miedo de volver a sus casas, contagiar gente, pero como que también fue muy cuidado desde acá, no te exponían a nada. Siento que cuando uno sale de la facultad no está como 100% formado en lo que es la intervención y todo, y la residencia es eso, es trabajar pero acompañada de un otro. Y más allá de lo formativo, yo creo que es el grupo de la residencia, el acompañamiento que uno tiene de todas las chicas que van haciendo, bueno, y algunos chicos también, pero son pocos, es eso, es el acompañamiento y el saber que siempre tenés un otro para cuestiones personales o para todo lo que es profesional, pero me parece que lo más lindo de la residencia, además de lo formativo, es el trabajar con el otro siempre en pos de los derechos, o sea, eso es algo hermoso. No sé, las externaciones cuando uno está en salas de larga estancia, ver que alguien se externa, es algo que es muy fuerte y es muy lindo ser parte del proceso de la vida de una persona y de reivindicar esos derechos, sobre todo de las personas que están hace muchos años acá internadas. Creo que es un complemento, la epidemiología fundamental para el trabajo social, más en el ámbito de la salud. Entender que la salud no es solo una cuestión física o psíquica, sino que dependen de un montón de otras cosas y Epidemio te da esas herramientas, con todo lo que son las estadísticas, bueno, el ACIS, que es el análisis de la situación de salud de la población que estaba acá en un barrio cercano al hospital. Todo eso desde la residencia para mí es algo que hay que fomentar y que hay que estar ahí, rotando en proyectos transversales, pero tiene que formar parte de la resi. Mi nombre es Juana, soy trabajadora del hospital interina en la Guardia de Salud Mental. Hice la residencia en este hospital, la jefatura y actualmente me estoy desempeñando como coordinadora docente interdisciplinar. Esta es la primera vez que está este cargo en el hospital con esta función. Un poco las funciones del rol de coordinación interdisciplinar tienen que ver con la posibilidad de empezar a pensar la construcción de las prácticas interdisciplinarias desde la formación de los residentes, las residentes y los residentes que transitan el hospital. Si bien en esta institución la mayoría comparten espacios de rotación y se encuentran durante estos momentos de rotación y en lo que es la práctica asistencial, se ha empezado como a considerar desde la Escuela de Gobierno, ha sido una línea clara desde el año pasado, en la posibilidad también de que la formación sea interdisciplinaria y que se puedan poner en diálogo ahí quizás algunas discusiones y debates que se dan al interior cada disciplina y transmitirlo y compartirlo con el resto de los compañeros residentes de otras disciplinas. La residencia ha sido para mí, creo que para la mayoría de quienes la transitamos, un espacio formativo enriquecedor en lo disciplinar, un espacio de reflexión continua, de intercambio, en donde nos hemos formado también para poder muchas veces argumentar nuestras prácticas y legitimar nuestro lugar como disciplina en los equipos de salud. Eso, bueno, se ha visto reflejado, por ejemplo, en que actualmente se esté pensando en coordinaciones precisamente interdisciplinarias, en que a esas
coordinaciones se incorpore la figura del trabajo social. En lo que compete por ahí más a lo disciplinar del trabajo social, la residencia supone un momento de jerarquización también y de legitimación de nuestra profesión en los equipos de salud. Los espacios de intercambio y de reflexión continuos que tenemos nos ayudan, como decía anteriormente, a poder argumentar nuestras intervenciones, y hoy en día por ahí algo que yo veo que en estos años ha podido o hemos avanzado o hemos dado pasos más concretos es en que ya no se discute que haya trabajadores, trabajadoras sociales en los equipos. Hoy en día nuestra figura está totalmente legitimada y es totalmente considerada por el resto de las disciplinas al momento de pensar las intervenciones. Y eso es algo que, no sé, por ahí con la figura de incluso en la guardia, que es el lugar que hoy en día transito como trabajadora interina, que haya figuras de planta, de trabajo social, como parte del equipo, que los residentes tengan referentes en todos los espacios por los que rotan, que seamos parte de todos los equipos de salud que hay en el hospital, tiene que ver con el peso que ha ganado nuestra disciplina en esta institución particularmente, y creo que eso se le debe mucho a la residencia. El recorrido que han ido haciendo compañeros de años anteriores, quienes han participado, quienes han formado parte de la residencia en camadas desde hace 30 años, han ido allanando un poco este camino y abierto también espacios para que podamos hoy en día ir habitando, quizás con desafíos que se renuevan todo el tiempo y obstáculos que aparecen, pero también con la convicción de que formar parte de la residencia es precisamente la herramienta, una de las tantas herramientas que tenemos también para poder reflexionar, intercambiar y debatir en torno a estos desafíos nuevos que van apareciendo. Así que bueno, más que invitados, todos aquellos que quieran formar parte de la residencia, creemos que es un lugar muy enriquecedor para lo profesional.